Bueno, pues nada, voy a hacer otro vídeo y hoy quería hablar sobre el estrés, ¿no? El principal culpable de todas nuestras penas y calamidades, ¿no? Eso que no es, no forma parte del ser humano, ¿no? Es decir, salirse del estado natural que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu aceptan, ¿no? Es decir, el estrés es una reacción a una situación que no aceptas, ¿no? Entonces, os voy a contar mi experiencia personal y espero que, bueno, que se refleje un poco con vuestra situación, ¿no? Eh, Hay veces en la vida de que, bueno, el estrés no se puede evitar, ¿no? Pero ha llegado un momento en el cual que la gente toma de forma natural estar estresada, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas de las veces uno está enfermo, le pasan cosas en el estómago, la respiración, la presión alta, y crees que no tienes estrés, que no estás estresado, ¿no? Ha llegado un momento en el cual la sociedad está tan estresada durante tanto tiempo que no tienes la conciencia, no es consciente de que estás estresado, ¿sabes? Si llevas tanto tiempo estresado que de alguna forma lo llevas bien y crees que forma parte de ti, que es tu vida y que, bueno, no es nada grave. ¿Qué pasa? Que cuando no tienes ningún tipo de enfermedad, lo cual es muy complicado, porque si tienes estrés, tienes una enfermedad, cualquiera que sea, ¿sabes? ¿No? O no enfermedad, sino molestia, dolencia, hiperventilación, presión alta, dificultad al tragar, son muchas cosas las que te pueden pasar por estar estresado, ¿no? Entonces, yo, mi experiencia personal es siempre que he aguantado durante mucho tiempo estrés, siempre apareció la enfermedad o las molestias, llámalo no dormir, llámalo depresión, llámalo dolor de estómago, llámalo lo que sea, ¿no? Pero siempre que hay o hernia de hiato, ¿no? O reflujo gástrico, ¿no? Siempre que hay un, una situación estresante mantenida en el tiempo, siempre aparece la enfermedad, siempre. No falla porque no estamos hechos a estos niveles tan altos de estrés mantenidos en el tiempo y sin darte cuenta de que estás estresado, ¿sabes? Ese es el problema. Estás estresado, pero como llevas tanto tiempo haciéndolo, no te dicen, no, no, si yo estoy bien. A veces pasa con la depresión. Llevas tanto tiempo deprimido que ya no sabes que estás deprimido. Pues esto es igual. Llevas tanto tiempo estresado que crees que no estás estresado, ¿no? Entonces, en mi caso personal, eh, para mejorar, eliminar el estrés, hay que eliminar el factor estresante. No hay mejor manera que eliminar el factor estresante. Porque muchas veces intentas, ¿sabes? No vas al médico, pastillas, ansiolíticos, tranquilizantes, pastillas para dormir, hierbas, alimentación, y siempre está el factor estresante ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que el factor estresante es muy difícil eliminarlo, ¿no? Yo al principio creía que ya tengo una edad, ¿no? Ya me acerco a los 50 años, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que lo suyo era
ser sumiso cuando yo era más joven, ¿no? 25, 30 años. Ser sumiso al factor estresante, ¿no? Adaptarme al factor estresante, ¿no? ¿A qué me refiero con factor estresante? Pues al compañero de trabajo, al vecino, al familiar, lamentablemente a veces al amigo y muy de vez en cuando al trabajo en sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno llega al punto de que cree que el problema es suyo y que hay que ser sumiso al factor estresante, ¿no? Eh, a veces el factor estresante es un familiar, ¿no? Y claro, dices, ¿qué hago yo con mi hermano, con mi madre o con mi padre? No puedo decirles adiós. O a veces es un buen amigo, ¿no? Que lleva toda la vida contigo, ¿no? Y de repente coge un rumbo diferente al tuyo, ¿no? Y quiere seguir siendo tu amigo, pero coge un rumbo completamente diferente al tuyo, ¿no? Y siempre que estás con él, te estresas, ¿no? Te estresas y mantienes ese nivel de estrés durante mucho tiempo, ¿no? Y claro, quieres a tu amigo, ¿no? Pero claro, te está haciendo daño, ¿no? Entonces, eh, tienes que tomar una decisión, ¿no? O seguir estresado por este amigo, por este familiar o por este compañero de trabajo, o simplemente seguir tu vida, ¿no? Por otra parte, ¿no? Entonces, mi consejo es mandar a tomar por culo el factor estresante, ¿sabes? ¿No? Así de sencillo, mandar a tomar por el culo al factor estresante. Sí es cierto que muchas veces es muy difícil, a veces parece imposible, pero es la manera más rápida de eliminar el estrés, conocerte a ti mismo más y romper un módulo en tu vida, ¿no? Romper un módulo, reciclar un momento en tu vida, ¿no? Que se ha quedado estancado, ¿no? Se ha quedado estancado en el estrés y en la enfermedad, ¿no? Y se van retroalimentando, ¿no? El estrés con la enfermedad, ¿no? Llega un momento en el cual no puedes tener una sin la otra, ¿no? No puedes tener, si tienes estrés, tienes reflujo gástrico, si tienes estrés, tienes mareo, si tienes estrés, tienes dolor de estómago. Se van retroalimentando, ¿no? ¿Sabes, no? El estrés, la enfermedad y en el centro está el factor estresante. Yo tengo comprobado 100%, diría más, de que cuando eliminas el factor estresante hay un cambio totalmente increíble. Cuando digo eliminar es alejarse, ¿saben? ¿No? Alejarse. Si es el trabajo, dejar el trabajo. Si es un familiar, dejar de ver el familiar durante 1 año, 2 años, 3 años. Si es un amigo, decirse sinceramente, mira, me estás estresando, no puedo seguir contigo más. Eh, o cambias, o cambiamos y vamos a dejarnos de vernos. A veces incluso la pareja, ¿sabes? La pareja, la mujer. Pero es el factor estresante el que tienes que eliminar, ¿sabes? ¿No? Aparte, es que no solamente mejoras el estrés o lo eliminas, sino que hay un rumbo, un cambio en tu vida, ¿no? Es como un horizonte, con un horizonte nuevo, ¿no? Es algo totalmente nuevo, no es un reto nuevo, ¿no? Es como tirarte de un avión, ¿sabes? ¿No? Con paracaídas, no sin paracaídas. Tirarte de un avión que da miedo, pero con paracaídas, porque la vida te da oportunidades, ¿sabes? ¿No? Siempre y cuando, ¿sabes? No es difícil dejar un trabajo que lleva mucho tiempo, es difícil decir adiós a un amigo o decir a un familiar, necesito tiempo para alejarme de ti, ¿sabes? ¿No? Eh, pero luego la vida te recompensa, ¿sabes? ¿No? Te da algo, te da vida, ¿no? Entonces, para mejorar la enfermedad, el dolor, la manía, no sé, problemas, hay que eliminar el factor estresante. No vivir con él durante muchos años, porque si no, la enfermedad nunca va a desaparecer. Porque la enfermedad se alimenta del estrés.
Y el estrés trae la enfermedad. Entonces, bueno, de hecho voy a decir mi mejor ejemplo, ¿no? Lo hago constantemente, pero ayer perfectamente llevaba 2 semanas, 3 semanas trabajando, ¿no? Un trabajo bueno, la oferta era una cosa y luego cuando me puse a trabajar me dieron un trabajo completamente diferente, ¿no? Entonces levantaba peso, que no soy yo de levantar de peso, y había una persona súper estresada que hacía la vida imposible a todos los demás, ¿no? Claro, yo llevo 2 semanas y aunque la señora esta era muy estresante, muy estresante, pues yo digo, bueno, yo tengo que aguantarle un tiempo, ¿no? Aunque no me guste ni el trabajo ni la señora esta, que es un factor estresante, pues, José, tienes que aguantar, ¿no? Bueno, pues esto ha aguantado 2 semanas y ayer, ¿sabes? No, ya la tenía advertida. A mí me habla bajito y bajito y despacito, ¿eh? A mí gritos y cosas de esas, nada, ¿no? Ya digo, estoy aquí en Japón viviendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo le decía a mi mujer, en cualquier momento, ¿sabes? No, bueno, no soy violento, ¿no? Pero yo no soy nada violento, ¿no? Pero le he mandado a tomar por el culo, ¿no? Y ayer, pues eso, ¿no? Le dije, mira, vete a tomar por el culo, cállate de una puñetera vez y es la última vez que te veo tu puta cara. Y así lo dije en la cara, ¿sabes? ¿No? Me decía, tú no te puedes dirigir a mí de esa manera, ¿no? Y digo, mira, tía, yo soy español. A ver, yo hago lo que me salga la polla. Ahora mismo te digo, vete a tomar por el culo. Y el estrés de las 2 semanas, ¿sabes? Desaparecido. Sí es cierto que ya te digo, pues yo con hierbas mejoro el estrés, pero no. El factor estresante hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo y la vida te va a dar oportunidades. Siempre. Bueno, nada más. Hasta luego. Chao. Ánimo.